ver, buenos días. Como parece que ha planteado bastante duda o bueno, es un poco complicado el utilizar una plantilla, un formato que bueno yo utilizo a nivel de trabajo particular y entiendo que para otra persona sí que lo vea a primera, pues se va a perder bastante, lógico, ¿no? Entonces, bueno, voy a comentar un poquito la plantilla para quien quiera entender un poco mejor los datos. Esto es una plantilla que yo he ido haciendo en base a mi experiencia personal, de lo que he ido aprendiendo y lo voy apuntando aquí para tenerlo un poco concentrado y poder tenerlo a mano. La plantilla base, pues simplemente las líneas están en verde clarito, pues lo hago porque son automáticas y son las blancas, las que tienen el fondo blanco, donde realmente habría que introducir datos, ¿no? Luego tengo en azul las que son las líneas base, ¿no? De Levit, Evita, etcétera. Y bueno, y alguna marcado en rojo para prestarle mayor atención, ¿no? Porque me parecen datos claves, ¿no? Pues a partir de ahí, bueno, esta plantilla, gracias a la información que nos dio Sergio, la he integrado aquí para el caso de empresas americanas, el pegar la extracción de datos de Quip, que Sergio nos dio, y bebe directamente a mi plantilla en base a cómo yo pues, lo tengo organizado, ¿no? Eh, bueno, esta es digamos la base y si pasamos ahora a la de Covestro, voy a ponerla por aquí. Bien, esta es la de Covestro que os he pegado por allí. Entonces, por verla un poquito así a grosso modo, eh, bueno, este es el market cap, ¿no? Aquí el número de acciones por año, eh, el dividendo, en fin, estos son unos datos así generales, ¿no? Luego aquí intento poner la proyección para el 2020, pues como no está terminada todavía, la voy haciendo, pero bueno, en el caso de Covestro no tiene mucho sentido porque no aplica. Aquí igualmente lo tengo escondido, pero ve, esto sería un poco para hacer una proyección a 5 años vista, en el caso de que quiera valorar una empresa en ese sentido, pero lo suelo tener ahí eh, oculto para que no moleste, ¿no? Bien, en el caso de Covestro, bueno, pues en esta línea estaríamos viendo lo que son las ventas, debería estar en blanco, y cuando marco algo en rojo así un poco más fuerte, pues digamos que es un dato a tener en cuenta para que en una próxima visualización pues lo tenga un poco en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta pues de cara a una futura actualización o que vuelva a ver los datos. Entonces aquí vemos pues que Covestro en el año 2019 tuvo 12.412 millones. Eh, Vemos que baja respecto a 2018. Estas columnas digamos que son porcentajes respecto al anterior, ¿no? Si pinchamos, ve, o en este caso aquí lo vemos respecto a ventas, ¿no? Sería un poco el margen, el tanto por ciento del margen bruto. Entonces vemos cómo me llama mucho la atención cómo los datos son muy similares en el caso de 2019, muy similares a 2014-2015, que es cuando salió a cotización después del spin-off de Bayer, ¿no? Vemos aquí como las ventas empezaron a aumentar 16, 17, 18. Estos años 17, 18 fueron muy buenos, con una rentabilidad de margen bruto bastante interesante, y en el 19 volvemos a márgenes brutos similares a los que había en 2015 o 2014. Bien, aquí tenemos los costes de administración, tenemos los porcentajes que supone
respecto al margen bruto. Bien, por aquí podemos ver digamos lo que sería investigación y desarrollo, la amortización y depreciación. Lo tengo puesto en verde, marcado así en verde también, porque me llama bastante la atención que suele amortizar bastante más de lo que debería, ¿no? Incluso en este año, aquí en 2019, parece que incluso amortizó bastante más a la media que venía amortizando hasta ahora, ¿no? Incluso aquí se ve bastante bien el porcentaje que supone respecto al margen bruto, ¿no? Parece como que si hubiera querido sacar resultados o digamos aprovechar, ¿no?, los datos malos para sacar fuera todo lo malo, ¿no? Yo aquí tengo una pestaña que se llama CAPEX, en base a la información que me dio Adrián, donde intento ver sobre las ventas con un método que me comentó, una página que Adrián me recomendó. Intento ver el KPI respecto a las ventas y el inmovilizado material, pues para ver el ratio, y en base a eso pues puedo ver el KPI de mantenimiento y la amortización. Si vemos si está amortizando más que la relación respecto al KPI de mantenimiento, porque este sería digamos el de crecimiento y el de mantenimiento, ¿no? Entonces vemos pues que suele amortizar bastante más de lo que en principio debería, ¿no? Vale, pues bueno, si nos venimos por aquí, igualmente, bueno, estas líneas son claras, depreciación y amortización. Aquí intento poner el porcentaje respecto al margen bruto, y siempre en estas columnas en gris pues es el porcentaje respecto a la cantidad del año anterior, ¿no? Aquí vemos por ejemplo cómo se ha incrementado la amortización un 21% respecto al año anterior, lo cual no suele ser normal respecto a los anteriores, excepto si nos vamos al año 14 y 15, que digamos que sería como la parte del ciclo equivalente al 2019. Aquí tenemos bien lo que son los costes totales operativos, el EBIT, que por eso lo tengo marcado un poco en azul para que se vea un poco más claro. Aquí en la parte de la derecha lo que suelo hacer es, para ayudarme a intentar hacer una extrapolación cuando tengo un trimestre o un semestre, intentar extrapolarlo al año actual. Lo que pasa que bueno, aquí en Covestro no está, creo, muy utilizado, y aquí lo que intento es sacar una media por si quiero saber una media de un dato en base a todos los años anteriores, ¿no? Bien, aquí tenemos los costes financieros, costes totales, net income, antes de impuestos y el total, ¿no? Esta sería la cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí abajo tenemos la parte del balance. Bueno, resaltar por ejemplo aquí que vemos el margen neto como ha caído bastante en el 2019 respecto a años anteriores, ¿no? Y es lo que me sorprende, porque bueno, viendo las ventas, yo no veo muy descabellado que se pueda volver a datos, o sea, a ventas similares a las de 2016, sobre todo 2016, 2017, pero bueno, solamente con las ventas de 2016 y unos márgenes aceptables, volveríamos a unas valoraciones muy interesantes. Si nos damos cuenta aquí, el margen bruto ha sido ha tenido una reducción muy importante, lo que también entiendo que en este año ha sido un año un poco especial, aparte de la disminución de las ventas, pero que creo que también aquí se puede haber exagerado un poco los costes para, digamos, castigar la valoración, y en el año siguiente pues un poco está más limpio.
Aparte de eso, entiendo que esta empresa también tiene bastante apalancamiento operativo y bueno, en el momento que aumente un poquito las ventas y recorte los costes, los datos pueden mejorar muchísimo, ¿no? Porque por lo que he estado viendo en el Annual Report, bueno, la empresa tiene muy buena pinta, los productos que hacen, la variedad de mercados en los que trabaja y los productos son bastante necesarios. Si vamos al balance, bueno, pues vemos que digamos que la parte blanca sería donde introduces datos, ¿eh? Ves el balance, el activo y el pasivo, y bueno, aquí intento comparar un poco los datos más interesantes. Vemos como problemas de pago parece que no tiene liquidez, current asset, current liabilities, la deuda, que es bastante, bueno, ha crecido bastante, pero también tiene que ver, bueno, en base a tener liquidez para los próximos años, y también hizo una adquisición de una joint venture con una japonesa, eh, y también, pues bueno, pasó al IFR 16 y los leasing en el año 2018 lo pasaron a deuda, ¿no? Con la nueva norma. Bueno, entonces la parte aquí roja, perdón, verde, pues lo que intenta es, bueno, son cálculos que te salen directamente en base a los datos que hemos introducido arriba, y bueno, te da el ratio de deuda neta EBITDA, la deuda neta que estaría en 2.900 teniendo en cuenta las pensiones, ¿eh? Aquí estoy teniendo en cuenta las pensiones. Aún así, el working capital y el ratio deuda neta EBITDA, ¿vale? Igualmente aquí vemos los flujos de caja, que los tenemos por aquí, y bueno, este es un primer free cash flow aproximado que yo saco simplemente en base al cash flow operativo y bueno, sumándole solamente el CAPEX, ¿no? Quitándole el CAPEX. Igualmente aquí vemos que el CAPEX es bastante grande este año, digamos es el récord de inversión que ha realizado en la empresa. Ningún año había hecho una inversión como esta, aquí vemos. ¿eh? Vemos que bueno, que siempre ha ido eliminando deuda, todos los años anteriores ha ido eliminando deuda, el cash flow financiero, y bueno, pues también ha ido recomprando acciones. Bien, bueno, esta es emisión de deuda, y esta, digamos, es la recompra de acciones, ¿no? Y luego aquí tengo un apartado de ratios, ¿no? Para ver algunos ratios que bueno, en algún caso lo puedo utilizar, en otros no, ¿no? Pero bueno, aquí básicamente no me he comido mucho la cabeza. A mí la parte de numérica, la verdad es que no. Mirando que la empresa no tiene así ninguna bandera roja y tal, yo lo que veo aquí es que volviendo a niveles de ventas del año 2017-2016 incluso, y volviendo a estos márgenes que yo creo que la gran parte de la inversión la ha hecho ya y habrá una reducción de coste, pues yo veo que podemos volver a valoraciones bastante interesantes. Por ejemplo, aquí, teniendo en cuenta el free cash flow en el año 2019, bien, aquí podéis ver la fórmula si pincháis, pues podríamos estar hablando de 120 euros, ¿no? Lo cual es una barbaridad, ¿no? Que yo no creo que, bueno, así de la noche a la mañana vayamos a tener unas ventas de 14.000 millones, ¿no? Pero es que solamente con que te vayas a 11, que sí que es bastante posible, y el margen bruto se mejore en base a los niveles que tenía en años anteriores, lo cual creo que también es muy posible, pues las valoraciones
vamos, está cotizando ahora mismo a 30 euros. Y esto es sobre un free cash flow, a ver si recuerdo, vale, sobre el mismo número de acciones, un free cash flow de 1996 millones, que como veis es incluso inferior al del año 2017 y sí que es superior al del año 2016, ¿no? En fin, yo creo que hay bastante margen de seguridad. Y luego estas son para hacer otro tipo de valoraciones. Aquí no lo he utilizado, pero bueno, esto me da juego para, por ejemplo, si quiero hacer alguna por descuento de flujo, por VEBITDA, VEBIT, pero bueno, no siempre lo utilizo, depende de la empresa. Otras veces intento hacer una proyección. Bueno, en fin, vosotros sabéis, ¿no? Que depende de la empresa. Aquí abajo un poco suelo poner los vencimientos de los tipos eh, bueno, si lo que es la deuda, si tiene bonos, tiene los créditos, los leasing, y bueno, veo un poco los vencimientos para ver que no hay ningún riesgo así gordo en cuanto a impago. Y bueno, pues por aquí en gráfico lo que suelo un poco hacer es en base a aquí se ve muy bien en este gráfico, pues poco la estabilidad, ¿no? Lo interesante sería pues que las líneas estuvieran estables, lo cual te da información sobre que la empresa es bastante predecible, ¿no? Aquí vemos como desde que salió de la spin off, pues los valores se dispararon, y aquí en el año 2017-18 han empezado a decaer. Evidentemente 2020 no son significativos porque no está cogiendo datos reales, solamente podemos tener en cuenta hasta 2019, pero bueno, hay una caída bastante importante, ¿no? Sobre todo del margen bruto y también de las ventas, ¿no? Igualmente aquí intento hacer una relación respecto sobre todo al margen bruto, ¿ves? Margen bruto, tanto por ciento de ventas, tanto por ciento de amortización sobre margen bruto. Intento referenciarlo siempre al margen bruto estos datos para ver que no hay grandes diferencias de un año a otro, para intentar detectar si se está amortizando más de la cuenta, si por ejemplo los gastos respecto al margen bruto aumentan o disminuyen de forma muy bestial, pues que de una imagen visual me dé un feedback, ¿no? Y bueno, pues alguna cosilla. Bueno, esto es ya el spread de esto, un poco para ver la rentabilidad con el bono, otra historia aquí para en el caso de ver una fusión. En fin, estas son cosas que yo utilizo aquí, por ejemplo, para ver un poco la dilución de la stock option en el futuro, si se puede diluir o no, las que están pendientes de ejecutar. Aquí tengo los múltiplos de diferentes industrias también para tenerlo a mano. Lo del CAPE ya lo hemos comentado. Bueno, básicamente esta es la plantilla que, bueno, aquí intento unificar todo lo que yo voy aprendiendo para tenerlo a mano, pero entiendo que no es instructivo, no para una persona que lo vea así a primera mano. Bueno, intento así un poco aclarar para que tengáis una idea de cómo está compuesto el Excel, y bueno, puede ser interesante que otras personas también puedan explicar cómo valoran sus empresas o tal. No sé, lo dejo ahí. Es el primer vídeo que hago, supongo no está ni preparado ni trabajado, o sea, me he levantado así, he visto el comentario de Sergio y digo, pues voy a hacer una pequeña explicación. Y bueno, pues nada, nos vamos viendo. Espero que sea de ayuda. Y oye, si veis, detectáis errores que pueden existir en la plantilla o cualquier cosa, pues me lo decís, porque bueno, aquí estamos aprendiendo, sin más. Venga, muchas gracias, venga, tengáis buen día, chao.